El caldero mágico. Charlas junto al fuego y susurros de tinta. Un espacio para la voz que te guía entre las sombras. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino, si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones ni a los cíclopes ni al salvaje Poseidón encontrarás, si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues, con qué placer y alegría, a puertos nunca vistos antes. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano, y toda suerte de perfumes sensuales, cuanto más abundantes perfumes sensuales puedas. Ve a muchas ciudades egipcias a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente, llegar allí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar, viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino. Pero no tiene ya nada que darte. Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. Poema de Constantino Cavafis. Nos encontramos de nuevo en Radio Enlace, la emisora comunitaria de Hortaleza, arrancando este sexto programa, o episodio 5, que hemos llamado Lunas y Lunáticos. Un placer, como siempre, grabar en este espacio. ¿Verdad, compañeras? Como siempre. Claro que sí. El caldero mágico somos Ana, Lucía y Morgan, pero en nuestra hoguera, que encenderemos una vez al mes en esta misma franja horaria, es decir, tercer viernes del mes a las 0:30 horas, queremos contar con todas vosotras, porque sin oyentes que nos arropen, nada de esto tendría la misma gracia. Me gusta pensar que la luna está ahí, incluso si no estoy mirando. Albert Einstein. Bueno, y damos paso a nuestra primera sección, Charlas junto a la hoguera. No es un espacio para debatir, sino un refugio cálido donde nos sentamos como amigas alrededor del fuego, dejando que las brasas nos iluminen el rostro, mientras la noche se estira y las palabras fluyen sin prisa. Recordad que podéis seguir avivando esta conversación a través de nuestras redes y nuestro correo, o enviarnos temas que queráis lanzar al fuego con nosotras. Nos encontraréis como El Caldero Mágico FM y nuestro correo calderomágicoresponde@gmail.com. Bueno, chicas, pues hoy hemos decidido conversar sobre un tema bastante de actualidad. De actualidad total. Para que nuestros oyentes lo sepan, estamos un poquito como la luna, ¿no? Revueltas este mes, Sí. pero vamos a intentar sintetizar todo lo que podamos. Empezaré yo como el sol, ofreciendo un panorama bastante más halagueño, ¿no?, del tema, porque es un tema que me fascina y me apasiona a nivel personal, y después nuestra amiga Ana nos ofrecerá un contrapunto bastante picantón. A mí también me apasiona, tengo que decirlo. Bueno, quería empezar haciendo una pequeña referencia. Yo esto no lo sabía, sino que cuando vi el lanzamiento del cohete Artemis, que lo vi en un directo a través de la cuenta de Javier Santaolalla, que es un divulgador que me hace mucha gracia, aunque he de decir que también tenía puesto en la televisión el Chiringuito de Jugones, y es donde lo vi. Y uno de los invitados que llevó hizo una reflexión muy bonita, o nos trajo, ¿no?, una visión muy bonita. Habló del mito de Endimión. Endimión era un pastor muy, muy guapo. Tan guapo que la luna, Selene, se enamoró de él y le pidió a Zeus, por favor, que le diese la vida eterna, ¿no?, para poder estar con él para siempre. Pero ya sabéis como que los dioses son un poco malos, traviesos. Y le concedió a Endimión el don de la vida eterna, pero también del eterno sueño. Así que Selene solo pudo estar con él y besarle todas las noches, pero nunca pudieron estar juntos despiertos. Pese a esto, tuvieron 50 hijas, y esas 50 hijas se corresponde con las 50 lunas que hay entre unos Juegos Olímpicos y los siguientes.
Ajá. Y esto es muy bonito porque hace 50 años, grosso modo, A grosso modo. hace 50 años que estuvimos en la Luna y ahora volvemos. La misión Artemis, que me ha apuntado también por aquí alguna cosilla para contaros sobre ella, está tripulada por los 4 astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, que es la primera mujer en la misión lunar, y Jeremy Hansen, que es también el primer canadiense. Es la nave Integrity y la propia, digamos, nave espacial está conformada por partes no solo de la NASA y americana, sino también por algunas partes que ha ofrecido la ESA, que es la agencia europea. Hoy, día que estamos grabando, van a volver al planeta Tierra en una bola de fuego, lo que es bastante admirable. Yo de este tema quería compartir también no solo la visión de nuestra propia carrera espacial y la que vivimos, sino también que existen otras carreras espaciales, en concreto a China, que a mí me fascina, porque van un poquito más adelantados incluso en algunas cosas, y ellos ya han mandado satélites y vehículos a la cara oculta de la Luna, que esto pues no se suele hablar. Lo bonito de unir, ¿no?, todo esto que os estoy intentando contar, aunque estoy un poco cucú hoy, es que la misión espacial china lleva el nombre de Chang'e, que es por una mujer o por una mitología suya de una mujer que, bueno, pues es la Luna, ¿no? Y esto es lo que yo quería traer ahora, esta parte, de que el ser humano, o incluso desde antes de ser Homo sapiens sapiens, siempre hemos soñado con la Luna. Y hay algo tan humano en eso, como que no me parece baladí que sea una figura que aparece siempre como una deidad. Hoy escuchaba también, mientras me intentaba preparar algo para contaros, que, claro, desde la Tierra, la Luna y el Sol, más o menos, nos parecen del mismo tamaño, porque la Luna está 400 veces más cerca de la Tierra que el Sol, pero también es 400 veces más pequeña. Y esto es un poco también lo que decía Einstein, aunque no lo decía en este sentido de que Dios no juega a los dados, ¿no? Como que la ciencia es tan fascinante. Y en un momento como en el que vivimos, que también es parecido un poco al contexto que es, salvando las distancias, al contexto de Guerra Fría en el que se vivieron las misiones Apolo, en un momento en el que estamos rechazando la ciencia, en el que las personas que llevan la voz cantante, digamos, en medios de comunicación, en divulgación, incluso efectivamente presidiendo países, primeras potencias mundiales, manifiestan un anticientifismo, no sé cómo se diría, tan bárbaro. Es que es increíble. Estas mismas semanas hemos visto a gente en programas de televisión, de la 1, de la 2, llevando posturas negacionistas y que en estos momentos en los que además estamos inmersos en unos conflictos geopolíticos de primer nivel, se están disolviendo las alianzas que se han mantenido precisamente desde aquella caída del telón de acero que se dice, que en este momento se nos ofrezca esta otra posibilidad de volver a salir de la Tierra y verla desde fuera, porque lo bonito para mí, o lo enternecedor, es que al salir fuera, al mirar hacia la Luna, no estamos solo saliendo y expandiendo las fronteras de lo que consideramos el planeta Tierra. Estamos permitiéndonos dar un paso atrás y mirarnos desde fuera. Y esto, Ana, que también es antropóloga como yo, nosotras, cuando hablamos de hacer trabajo de campo, ¿no?, cuando tú, como antropóloga, pues entras en un grupo, sea el que sea, tienes que desprenderte de tus propias barreras y de tus propias fronteras y de tus propios, digamos, ego, para entender ese colectivo, ese grupo, a esa otra persona, a esa otra edad que tienes delante. Y yo esto lo hablaba con una amiga que estaba haciendo trabajo de campo hace muy poco, que hay gente que le cuesta muchísimo salir de sus propios principios políticos y entrar en un trabajo de campo. Y para mí hay algo tan enternecedor en ese instante, ¿no?, en el que estamos mirándonos desde fuera y nos damos cuenta de que las fronteras son dibujos, de que el planeta es uno. Y no solo eso, es que se me pone la piel de gallina, no solo eso, sino que al final los recursos que más abundan en la Tierra y que más damos por sentados son los menos comunes en el espacio. La madera no existe o no conocemos que exista ahí fuera porque depende de la vida. Bueno, el agua. Agua sí que hay agua algo. sí parece pero que hay. No en cantidad como la Tierra. Y
y diamantes, oro. Eso sí que hay un montonazo en el espacio, no es los minerales raros, de hecho, que bueno, supongo que hablaremos de esto después, pero como que eso sí que abunda fuera. Entonces, bueno, quería traeros también esta sensación de ternura, ¿no? Que también se vivió en el 69. Ese momento en el que no solo el hombre pisó la luna por primera vez, sino que por primera vez Michael Collins, que es el tercero que fue, del que nadie se acuerda, se quedó solo. Anda que no han hecho chistes. A mi generación no llegaron. No, ahora yo he oído algún chiste de ahora. ¿En serio? Porque como no salió de la nave, pues... Como Pues, ha vuelto con lo que han vuelto a la luna, efectivamente, pues, sí. Fue por unos segundos, bueno, por unos minutos, te voy a decir, porque estuvo un rato, incluso horas, el hombre más solo del mundo. Ahí, de hecho, si no me equivoco, hay una foto, sí, de hecho, hay una foto en la que se ve a Armstrong y Buzz, sí, pisando la luna, raro, sí. Y se ve el planeta detrás. Y el único ser humano que existió y que va a existir y que ha existido desde que el mundo es mundo es él, porque es el que hizo la foto. Entonces, teniendo en cuenta que en la Tierra ya están todas las personas que nos han precedido, todos nuestros antepasados, todas las personas que hemos amado alguna vez y las que vamos a conocer a lo largo de nuestra vida, salen en esas fotos. Entonces, bueno, para mí es como muy conmovedor y me dan ganas de llorar. Entonces, bueno, solo quería traer un poco todo este tema. También quería traer la sensación de emoción. Hay una anécdota muy bonita, que es que Armstrong, cuando se fue, bueno, tú sabes que a los astronautas les permiten llevarse una pequeña cosita con ellos, ¿no? Y el objeto que él escogió en esa misión fue un pedacito de un ala de uno de los aviones de los hermanos Wright, como para recordarse a sí mismo que cuando tuviese miedo o sintiese duda, recordarse que era posible. Y esto me trae a mí también como a unas palabras que decía el propio Santaolalla cuando vimos despegar el cohete, ¿no? Que es que en ese cohete está toda la historia de la humanidad, están todos los avances, pues me he apuntado aquí gente, ¿no? Está el Ícaro de Ovidio, está Galileo, está Copérnico, está Gauss, está Euler, está Marie Curie, están los hermanos Wright, Isaac Newton, está Albert Einstein, pero también están como todos los grandes filósofos, están todos los grandes escritores y las grandes escritoras, y están los sueños de millones de seres humanos que miraron a la luna. Está ahí las expectativas de todas las personas que creyeron en la educación. Está Freire, es que están todos. Está la ciencia. Entonces, bueno, me emociono. Entonces quería traer esto, ¿no? Como que al final Artemis 2, que es pues efectivamente otra carrera espacial, hablaremos de esto más adelante, viene en un momento en el que es muy necesario. Pone en valor pues las agencias científicas, digamos, como la NASA, las que les estaban recortando el presupuesto por todas partes, y vuelve a poner sobre la mesa la ciencia, que parece una tontería, pero es tan importante. Y si me permitís, solo ya para terminar, os voy a leer las palabras que nos ofreció la crew cuando vieron ese amanecer de la Tierra. Lo dijeron en inglés y suena mucho más bonito, pero más o menos vinieron a decir: no dejamos la Tierra, sino que la elegimos. Vamos a explorar, vamos a construir, vamos a desarrollar naves y vamos a volver. Vamos a crear puestos científicos, vamos a conducir rovers, vamos a hacer radioastronomía, vamos a fundar empresas y vamos a fortalecer la industria, vamos a inspirar. Pero al final siempre elegiremos la Tierra, siempre nos elegiremos los unos a los otros. Pues muy bonito, sí. Bueno, ¿y cómo os sentís? ¿Qué opináis? Es que a mí me has dejado sin palabras. Yo jamás me había planteado esto del viaje a la Luna desde esa perspectiva. Me ha parecido precioso, ¿eh? Sí, a mí siempre me ha gustado, y sin pensar en grandes ni en la ciencia ni nada, siempre me han gustado, y no sé muy bien por qué. Las películas que son del espacio que se ve la Tierra, me encantan las imágenes de ver la Tierra, y me gustaría, porque luego voy a hablar de lo contrario. Pero sí que es verdad, me han gustado siempre, y a mí me gustaría ir a la Luna y verla, me gustaría. Es algo, pero sí es algo que me gustaría. Yo, con todo lo miedosa que soy, porque sí iría a la Luna. Me parece impresionante. Sí. En la imaginación, no iría, porque bueno, luego las cosas que voy a contar, pero
Cuando he dicho lo de antes, has dicho, no, que yo voy a ver el punto opuesto, sí, el punto no opuesto, el punto negativo del todo el tema. Sí, de siempre, ¿eh? Sí. De hecho, bueno, sabéis la foto del amanecer de la Tierra, que se llama el Earth Rising. Esa foto, hay gente que, aunque por supuesto sabemos que es una cosa mucho más compleja, sitúa ahí, en esa foto, el surgimiento del sentimiento ecologista moderno. Ya. En la vez en la que por primera vez nos vimos desde fuera. Y es que es tan, me decía mi prima, que se siente tan pequeña cuando lo mira. Somos tan vulnerables, tan diminutos. Es que bueno, siempre que miras el firmamento un poquito, si piensas un poco, ¿no? También te pasa, ¿no? Claro. Cuando miras al cielo por la noche. A mí en ese aspecto, quizá como al leer o al ver pelis de ciencia ficción, pues la luna me parece un poco birria. Digo desde esa perspectiva, ¿sale? Porque justo yo pienso en lo que dices tú del firmamento, que estar bajo la cúpula de estrellas a mí siempre me ha dado mucha paz. Y cuando ves las nebulosas y tal, entonces como tan inmenso. Paz y que somos una na. A mí me da congoja, así como... un poquito. Pues a mí me da como una sensación de protección, como que la cúpula esa me protegiera o algo. Entonces, claro, frente a esa inmensidad, la luna es que, por lo que ha dicho también Lucía, que desde el origen de la humanidad ha estado presente, pues la asocio más con la Tierra que con el espacio, fíjate. Creo que supongo es eso. que esto es un tema que podemos tratar después, pero efectivamente es que la Tierra es nuestra primera frontera antes de dar el salto al espacio. Entonces, en ese sentido, por un lado... Es como casa. A mí me enternece mucho también, y me enternece, digo, porque de verdad como que me dan ganas de llorar cuando veo todas estas imágenes, estas fotos. Es como una especie de ternura por la Tierra, ¿no? La luna que está tan cerca y es como casa, es un hito histórico haber llegado hasta allí. Entonces también te dimensiona no solo lo que es la Tierra y su tamaño y lo sola que está en el firmamento, porque te da una pena cuando la ves ahí y todas esas estrellas no salen prácticamente porque están muy lejos. Es verdad. Entonces también te dimensiona lo lejos que estamos, ¿no? de salir al espacio exterior. Entonces, bueno, si quieres, Ana, podemos leer una píldora y nos cuentas tu versión. Cuando sale la luna se pierden las campanas y aparecen las sendas impenetrables. Cuando sale la luna, el mar cubre la tierra y el corazón se siente isla en el infinito. Federico García Lorca. Allá vamos con el contrapunto. Aquí yo la... Pues la crítica social a los viajes a la Luna, tanto los históricos, las misiones Apolo, como los modernos, Artemis y turismo espacial, esa crítica se centra principalmente en los elevados costes financieros frente a las necesidades terrenales. Miles de millones invertidos en la exploración espacial podrían emplearse mejor para combatir la pobreza, el hambre, la sanidad, la educación, la degradación ambiental en la Tierra. Además, los viajes espaciales suponen un alto riesgo para la atmósfera, liberando gases peligrosos que dañan la capa de ozono. Y por último, también se critica su uso como herramienta geopolítica y de propaganda. La carrera espacial y los alunizajes como competiciones de poder entre naciones, más que por una pura búsqueda científica, la ciencia ligada a la política. Por eso era, con lo de Lucía, me encanta lo que ha dicho, pero no parece que los que promueven estos viajes espaciales, lo hagan con esa intención científica. Pero en fin. Bueno, veamos algunas noticias. La misma semana que se hizo público que 2024 fue el año más caliente en Europa, desde que hay registros, Katy Perry y un puñado de millonarias nos deleitaron con las imágenes de su viaje espacial cortesía de Jeff Bezos, propietario de Amazon. Cuando un estudio de 2019 ya había mostrado que el 1% más rico del planeta emitía más emisiones que el 66% más pobre. Una vez descendida del espacio, Katy Perry reivindicó su viaje como un gran logro feminista y ecologista. Esto no es sobre mí, no va sobre mis canciones, es sobre una energía colectiva, es sobre nosotras, es sobre hacer el espacio para futuras mujeres. Esto es todo para el beneficio de la Tierra, afirmó ante las cámaras tras su viaje espacial de 11 minutos. Solo le faltó parafrasear a Armstrong: un pequeño paso para Katy Perry, un gran paso para la emancipación de la mujer. Estas declaraciones recordaron a las sonadas palabras del mismo Jeff Bezos en 2021 tras descender de la misma aeronave. Quiero mostrar mi agradecimiento a todos los trabajadores y clientes de Amazon porque vosotros pagasteis por esto.
El de Perry fue el 11º viaje tripulado realizado por la empresa Blue Horizon, propiedad del magnate de Amazon, esta vez liderado por su prometida Lauren Sánchez. Tras 9 viajes sin pena ni gloria mediática, con este viaje la empresa volvió a generar titulares. Para ello promocionó el viaje como el primer viaje espacial tripulado solo por mujeres desde Valentina Tereskova, que fue la primera mujer en llegar al espacio en 1963. Sin duda, es un gran logro del capitalismo llegar a imitar la hazaña de la Unión Soviética solo 62 años después, limitando además el viaje a unos míseros 11 minutos, que palidecen frente a los 3 días completos que pasó en el espacio la cosmonauta soviética. Ahora la NASA explica que las misiones Artemis tienen como objetivo enviar a la primera mujer y a la primera persona no blanca, o sea, negra, a la superficie lunar. Lucía, muy bien y muy políticamente correcta, ha hablado de una mujer y de 3 nombres, uno de ellos... Y un canadiense. Has dicho que es canadiense, pero es que además es negro. Bueno, ahora os leo otro documento así interesante. Me llamo Jorge Hernández Bernal, soy astrofísico y crecí soñando con el espacio. He tenido el privilegio de construir mi carrera profesional en este sector tan gratificante y excitante que es la exploración espacial. Me emociono investigando las nubes de Marte y planeando nuevas observaciones con los satélites europeos que son para mí un orgullo. Es emocionante explorar el espacio, pero ¿quién vuelve a la Luna? ¿En qué circunstancias? ¿Qué representa este retorno? No puedo dejar a un lado que es la Agencia Espacial de Estados Unidos, la NASA, la que lidera el programa Artemis, en el que se enmarca este regreso a la Luna, y que este país ejecuta deportaciones masivas de inmigrantes. Se trata del mismo país que durante décadas ha promovido y apoyado dictaduras militares allá donde han sido útiles a sus intereses, que impone sanciones contra los jueces de la Corte Penal Internacional y contra la relatora espacial de la ONU para Palestina. Es interesante recordar que, pese a su enorme éxito tecnológico y simbólico, el programa Apolo de la NASA tampoco tuvo un apoyo unánime dentro de Estados Unidos. A finales de los años 60, en plena guerra del Vietnam, y con fuertes tensiones sociales, sectores de la población criticaron el contraste entre el ingente gasto en llevar humanos a la Luna y la persistencia de pobreza, desigualdad y discriminación en el propio país. Esta contradicción quedó desgarradoramente reflejada en un poema que se llama White in the Moon, que quiere decir blanquito en la luna, de Gilcott Heron, que habla de Ed White, que es el astronauta estadounidense que el 3 de junio del 65 se convirtió en el primer estadounidense en realizar una caminata espacial. Lee un poquitín. Dice, una rata mordió a mi hermana Neil mientras Whitty estaba en la luna. Su cara y sus brazos empezaron a hincharse y Whitty está en la luna. No puedo pagar las cuentas del médico, pero Whitty está en la luna. Dentro de 10 años las seguiré pagando mientras Whitty está en la luna. El dueño me subió la renta anoche porque Whitty está en la luna. Sin agua caliente, sin baño, sin luz, pero Whitty está en la luna. Y así. Lo que está claro es que el gobierno de Trump quiere enviar rápido humanos a la superficie de la Luna para adelantarse a China, que ha anunciado que lo hará en 2030. En la Luna hay recursos como tierras raras, metales y agua. El derecho espacial internacional se fundamenta en unos 5 tratados desarrollados en la ONU en los años 60 y 70, en los que todos los estados que formaron parte tuvieron posibilidad de intervenir. En 2020, Estados Unidos promovió en cambio los acuerdos Artemis, que no fueron discutidos en el marco de la ONU, sino que fueron dictados exclusivamente por Estados Unidos, con su ya conocido desprecio por el multilateralismo. Lo más preocupante de estos acuerdos Artemis es que legitiman la extracción de recursos espaciales sin ningún tipo de control internacional. El Acuerdo de la Luna del 76 intentó establecer que la explotación de recursos en el espacio debía organizarse mediante un orden internacional que garantizara una explotación racional y una participación equitativa de los beneficios obtenidos. El gobierno de Obama lo contradijo definitivamente en 2015 al autorizar a sus ciudadanos a comercializar libremente recursos extraídos en el espacio. Martín Caparrós, un periodista novelista, dice: en cualquier caso, medio siglo después, seguimos sin entender los efectos del viaje de 1969 más impresionante de la historia. Quizá lo más decisivo de este alarde no fuera que un señor oyó la Luna, sino que 500 millones lo vimos, desde toda la Tierra. Neil Armstrong no inició los grandes viajes espaciales, sino las transmisiones globales que crean un tiempo común donde todos consumimos lo mismo. Es el espacio que hemos conquistado. En cuanto al otro, al exterior, estamos casi como entonces. Detrás de cada despliegue tecnológico, lo que asoma es la crisis terminal de un sistema agotado. El espacio es el escenario donde el último imperialismo intenta reafirmar una hegemonía que ya solo puede sostenerse por la fuerza.
La misión Artemis II no es solo un prodigio de la ingeniería de la NASA, es el manifiesto político de un orden occidental que lucha por no desaparecer. Lo que nació como un programa de exploración científica bajo administraciones anteriores se ha transformado en una herramienta de comunicación política de alto impacto con Donald Trump. Para el trompetas, Artemis II es la validación de la excepcionalidad americana. En un mundo donde China construye estaciones espaciales a ritmo de récord, USA necesita un hito visual indiscutible. El sobrevuelo lunar de 2026 está diseñado para ser el evento mediático más grande de la década, superando en audiencia el alunizaje del 69, gracias a la transmisión en ultraalta definición y la realidad aumentada, con el valor agregado de incluir una tripulación diversa, como ya hemos hablado antes. Con ese agregado, la administración Trump comunica un mensaje de liderazgo global. Nosotros llevamos a toda la humanidad, no solo a un partido. Es una respuesta directa al modelo centralizado chino. Y aquí mi alegato, contrapunto para pesimista del tema. Bueno, realista también. Bueno, yo como que de este tema también he pensado mucho, no solo del otro. Y tengo que decir varias cosas. Lo primero, por supuesto, que estoy 100% de acuerdo con todo lo que has dicho. Pero también me gustaría señalar que muchas veces, y este es un fallo del que creo que adolece mucho en general el análisis desde la izquierda política, como que tendemos a homogeneizar los actores políticos internacionales, ¿no? Quiero decir que precisamente dentro de Estados Unidos hay muchas fuerzas, igual que dentro de Europa, dentro de Rusia, dentro de China, muchas fuerzas contrapuestas y enfrentadas, y de hecho esto es una más. Por supuesto, la NASA se ha aprovechado o se ha subido al carro, ¿no?, de que haya un mínimo interés en financiar alguna de sus cosas. Pero es que hace 2 o 3 años tuvieron, menos, 1 año o 2 años, cuando hubo el cometa Atlas, no sé qué, tuvieron que hacer un parón y no trabajar porque estaban bajo mínimos, porque no tenían ningún tipo de presupuesto. El cómo inteligente haya sido la administración Trump en apropiarse, entre comillas, de esto, no lo discuto porque les ha venido muy bien y efectivamente a nivel propagandístico da un poco igual. Pero sí es cierto que se llame Integrity, que sea diversa. Bueno, de hecho, cuando intervino Trump, como que los astronautas no le respondieron, hicieron como un silencio total, se pasaron el micrófono entre ellos, le hicieron el vacío. Trump tuvo que repetir lo que había dicho porque creía que no le estaban escuchando y hubo como 100.000 personas que abandonaron como la transmisión en ese momento, que sí que se notó porque no eran tantas. Entonces, lo que quiero decir es que el tablero, digamos, geopolítico a veces es complejo y que efectivamente para mí esto es, por un lado, propaganda de Estados Unidos intentando reforzar con el mundo occidental esas alianzas que se están rompiendo totalmente porque nos están metiendo en una crisis, en una guerra de la que no vamos a hablar ahora, pero que nos la han metido ellos y lo vamos a pagar nosotros y vamos a pasar hambre nosotros y no vamos a tener dinero para pagar los combustibles nosotros. Pero y también quería traer que efectivamente esto, más allá de si las mentes científicas se han subido a este carro un poco para aprovecharse que les están dando dinero y cumplir estos sueños húmedos que tenemos absolutamente todos, ¿no?, de viajar a la Luna, y no les puedo culpar porque yo también lo haría. Independientemente de eso, el motivo último es efectivamente ya no solo los recursos. La estratosfera terrestre, como el cielo terrestre, digamos, las primeras órbitas ya están copadas de satélites. Uh-huh. Las un poquito más lejanas, Estados Unidos ya tiene como 6 satélites orbitando la Tierra. Cada satélite de estos puede controlar como 1/3 del planeta y eso les permite mandar comunicaciones e imágenes en tiempo real, que es un poco también de lo que iba el rollo Apolo. Si puedo poner un pepino en la Luna, te lo puedo poner a ti en tu casa, uh-huh, que es de lo que va. Y no solo eso, sino que ahora que empezamos a tener la tecnología, está pasando pues lo mismo que pasó cuando la civilización occidental empezó las cruzadas y todo el rollo para irse hacia Occidente, que era básicamente controlar la ruta de la seda. Después nos encontramos con el continente americano y dijimos, bueno, pues otra vez una pelea, el salvaje oeste literal, que es lo que terminó todo el rollo, y ahora vamos a tener esa versión 2.0 en la Luna y en el espacio, que es precisamente lo que decías. ¿Quién decide cómo se regula la Luna? Sí, y esta prisa, o también he leído, el que hayan hecho ahora el Artemis ha sido con cierta prisa,
con ciertos, tecnológicamente, que todavía no había ciertos problemas tecnológicos para hacerlo, porque en 2030 China ha dicho y lo va a hacer. Claro. China tiene, vamos, es que ya da 100 vueltas a Estados Unidos. Sí, entonces... sí, China ya ha llegado allí con rovers, no con personas, pero ya ha puesto allí cacharritos. De hecho, en el 2023 los rusos lanzaron como un cohete a la Luna que falló, pero que también estaban en ello. Y esto no se habla mucho, pero la Estación Espacial China, que hay una, no solo existe la Estación Espacial Internacional, la China es una absoluta barbaridad que le da 200.000 vueltas a la otra. Fascinante. Pero también, pues efectivamente, es que todo es política y todo es geopolítica porque es la gente que decide dónde se pone el dinerito. Claro. Pero independientemente que sean Estados Unidos, China o Rusia o lo que sea, que es verdad, la carrera espacial siempre ha ido de eso, ¿no? De quién la tiene más grande en el tema espacial. Lo que planteabas tú, que es puro colonialismo, que se ha reflejado en infinitas novelas de ciencia ficción, que todavía es ciencia ficción, pero los objetivos son comunes. Da igual eso, como digo, Estados Unidos, China o lo que sea. Es ese afán que te lleva a pensar que a lo mejor efectivamente es que no hay otro modelo económico, político, lo que sea, que al ser humano se le haya ocurrido más que el colonialismo. Y si tuviéramos la tecnología, realmente iríamos a otros planetas a esquilmarlos, a imponer las costumbres. Cuando la Tierra se haga menos vivible, la masa se quedará en la Tierra porque no tendrá recursos y las élites irán a otros planetas, pero impondremos los mismos principios, la misma forma de vida, el mismo modelo económico de explotación. Entonces lleva a pensar que la ciencia siempre acaba supeditada, bueno, de hecho empieza y acaba supeditada a los otros intereses. Entonces te lleva a pensar que tú hablabas de filosofía, hablabas de principios y obviamente están, ¿no? Están por parte de mucha gente, pero al final lo que domina, o sea, es que el ser humano no aprende nada, es incapaz y al final siempre exportamos el mismo modelo de mierda en ese sentido. Bueno, no somos capaces de imaginar otra forma. Deberíamos de tener esperanza que sí. Yo por lo menos la tengo. Creo que estamos viviendo una crisis del capitalismo y del sistema en estos momentos. Lo que pasa es que son muy largas y los imperios tardan mucho en caer. Y se resisten. No, claro, y no caen de golpe. Primero caerá Europa y luego caerá Estados Unidos. Pero yo me refiero a que no parece siquiera posible, al menos en la gente que nos gobierna, nos domina, que imaginen tan solo otro modelo, otra forma de comportarse, otra forma de relacionarse con el medio ambiente, sea el planeta Tierra ahora o sea el que sea. Bueno, sí que ha habido gente que se ha relacionado con el planeta, incluso con la visión de la Luna de otra manera. Sí que existe. Sí, y yo claro, creo pero son aplastados por yo creo que lo que pasa es simplemente que efectivamente no podemos imaginar otros sistemas dentro de este sistema. Y creo que la lectura que tenemos de la historia está también muy, muy acomodada y muy amoldada para precisamente reforzar esa impresión y esa idea, ¿no? Pero la realidad es que la historia no es homogénea, no ha sido siempre así, la relación con el sustento, con la tierra, no ha sido siempre así tampoco. Que haya sido peor en algún momento puede ser, pero yo sí creo que cambia, que muta, que evoluciona. Y yo no creo en la sostenibilidad a largo plazo de lo que estamos viendo en estos últimos años. De hecho, creo que precisamente lo que estamos viendo es como un pico altísimo de todas esas, ya no desigualdades, que no me voy a meter, pero de todo ese ecoterrorismo estatal, ¿no? Como se les ha ido la perola, que no veas a las potencias, que no es sostenible a largo plazo y no lo va a ser. De hecho, no sé si sabéis, Pedro Sánchez recientemente ha hecho como un real decreto en el que abarata retira el IVA al uso de combustibles para algunos actores, y la Unión Europea le ha dicho que no, que eso no tiene que hacer, que lo que hay que hacer ahora no es animar a la gente, porque eso puede hacer efecto llamada y que la gente gaste más combustible. Lo que tenemos que hacer es fomentar el uso de cosas eléctricas. Que esto para mí es simplemente, es que es tan evidente que se acaba de, no sé si caer, pero desde luego resquebrajar el sistema petrolero en el que se sostiene nuestra civilización actual. Hace años ya que se habla de eso. Sí, se habla, pero ahora le está llegando, llegando a la gente. Justo, ya no es el agotamiento de los recursos. Llegando. Es que en Pakistán, creo, han aprobado de forma urgente que la jornada laboral sea de 4 días porque no hay combustible para que la gente se desplace.
Es que él, ¿sabes? Como que sí que está viendo una debacle brutal y rapidísima. Por necesidad. Pues a eso me Así refería. funcionan las Bueno, cosas. pero Pero por eso me necesidad. refería yo, que colonizaremos otros planetas cuando este ya no sea viable, si la tecnología nos acompaña, para reproducir en esos nuevos planetas exactamente el mismo modelo que nos ha llevado a la extinción. Claro, yo es que no lo creo. Yo sí. Y quiero decir, esto pues al final tanto creer eso como no creerlo no dejan de ser creencias, ¿no? Nadie No, puede por saber cómo supuesto. sea el Hombre, la futuro. ciencia está un poco... Y yo estoy pesimista. La ciencia está un poco y desde siempre. O sea, la ciencia no es objetiva. Es no que está subvencionada. Claro, pero está de subvencionada. siempre. Justo, Bueno, la es ciencia que la o es ciencia- privada o está eso me subvencionada con refiero. fondos Cuesta- públicos. Es que es necesario, claro, tienes Bueno, que claro, comer aunque seas científico. Cuesta dinero. Entonces, Sí. Aún así yo sí que lo creo, la verdad. Creo que tenemos... De hecho, tenemos un ejemplo muy bonito también en el Tratado de la Antártida. Yo creo que van a ir más por ahí los tiros. Creo que, por supuesto, siempre va a haber... Bueno, siempre. A saber qué sistema político tenemos en el planeta Tierra, ¿no? Cuando colonicemos el espacio, si es que lo llegamos a colonizar. Pero yo sí creo que vamos a vivir otra cosa. De hecho, lo que se va a poner en la Luna no son empresas privadas de momento. Van a ser como... bueno, según los acuerdos que he leído de Artemis, Eso es. Van a poner estaciones de investigación y semipermanentes que las pague SpaceX o la NASA. Bueno, es que Estados Unidos realmente ya no tiene un sistema público. Estados Unidos no tiene cosas públicas. Tiene la NASA ahí porque acaban de hacer esto y les han dado dinero. No sé, es que hemos aplastado tanto los movimientos. El ecologismo tiene muy mala prensa. Ya no se oye prácticamente nada de ecofeminismo, que fue algo muy Ni de revolucionario. feminismo. Que decir, feminismo nosotras sí, porque estamos en Sí. el rollo. Pero esto lo hemos hablado nosotras en algún programa nuestro, precisamente. El punto es que no se oye, no que no exista. No, ya, pero lo han barrido. Igual que hemos dicho que otras corrientes, todos los espacios revolucionarios, pero desde la Edad Media y antes, todas las revoluciones campesinas, todas las revoluciones sociales acaban siendo aplastadas. Y al final es que no parece que haya ideólogos que puedan triunfar, porque claro, se los cargan. Simplemente eso, lo que yo digo de imaginar otro posible. Cuando hablabas de antropología, decías que para conocer al otro distinto tienes que salir como de tu, vamos a decir, de tu esquema mental al menos. Y yo veo esa gran incapacidad a nivel global. No es que no haya figuras que sean capaces, pero a nivel global es tal el poder del sistema que no se permite que salgas del esquema creado para idear algo. Para idear algo realmente diferente, tienes que ser capaz de hacer eso que decíais vosotras. bueno, es que vivimos en un mundo que es difícil Escapar. pensar eso, Claro. pero el mundo occidental no es el planeta Tierra. Claro, eso pienso yo. Afortunadamente. De hecho, yo espero... Afortunadamente, yo el voy a- planeta ¿Acaso Tierra... el mundo voy a oriental, hablabais de recibir- China, sí, ¿acaso China va a plantearse para la población general algo realmente diferente, radicalmente diferente? Radicalmente diferente no, pero actúa de una manera... Pero muy diferente. Actúa de una manera diferente. Es que siento Los orientales que no sabemos son más, nada. en general, así muy en general, a grosso modo, son más colectivistas. Tienen una mentalidad más de que le importa el colectivo, no el individuo. Entonces, es una manera Pero diferente es que de pensar. el colectivismo no siempre es positivo. Acuérdate, modelo 1984, pero bueno, hay infinidad, ¿no? Hay una novela, a mí siempre la defiendo, me encanta, Los desposeídos, de Úrsula K. Le Guin. Hay dos planetas, uno es absolutamente capitalista, tremendo, y el otro es como si fuera una utopía anarquista, que está muy bien y defiende un montón de principios, pero también pone de relieve como las carencias. Entonces, cuando el colectivo diluye totalmente al individuo, que es lo que ha pasado en China en algunas generaciones o en algunas décadas, tampoco es que sea positivo. Hombre, sí, claro, no vamos a discutir Bueno, ahora también- los polos de Y las... yo no estoy con sé. ningún polo, pero también me gustaría insistir en que lo que nos ha llegado aquí de lo que ha pasado en China es lo que nos ha llegado aquí de lo que ha pasado en China. Quiero decir que no estoy yo a favor de matar a los intelectuales ni nada parecido, pero que efectivamente las lecturas históricas que nos llegan están pensadas para que nosotros creamos que no existe una alternativa Ya. mejor a la que tenemos. Y me gustaría insistir mucho porque creo que precisamente, y es un poco lo que yo intentaba hablar de la era oscura en la que estamos viviendo ahora, en la que hay un rechazo a la ciencia, hay un rechazo a las alternativas y un rechazo a las luchas sociales, tienen que ver con eso, con que es que nos están
convenciendo de que no hay alternativas reales. Y yo no creo que sea verdad. Yo creo que efectivamente todo cambio que aparece tiene un rechazo mayoritario, pero es que ese cambio que ha aparecido perdura en el futuro y no estaríamos donde estamos si no hubiese habido todas las revoluciones, todas las luchas que ha habido antes. Por supuesto, pues efectivamente ha muerto mucha gente y mucha gente se ha dejado la piel, y en el momento en el que han vivido no han visto a lo mejor reflejado en su día a día esas mejoras por las que han luchado, pero esas mejoras han llegado después. Entonces, bueno, creo que el mundo avanza. Yo no sé si avanza o Desde luego evoluciona. avanza, no sabemos hacia dónde. Por eso, no sé si... hay que vamos, por lo menos yo pienso que... o lo tengo esperanza en que otro mundo es posible, aunque ni lo vivamos ni llegue a realizarse. Ya. Que es posible que no, pero ha habido propuestas y ha habido gente que ha vivido de otra manera. Yo qué sé, ahí están los zapatistas. Sí, Pues han vivido de otra manera. Pero se consigue que aplastarlos. Bueno, No sé. O no, porque yo insisto, como de que las todo esto revueltas tiene campesinas, improntas. al final vino el capitalismo y se cargó todo, no sé. Y nos las han vendido encima como que eran revueltas solo por religión, cuando realmente no, la gente quería otra forma de vida y no sé. Lo que es seguro, y es seguro, es que los sistemas cambian constantemente. Sí. A mejor o a peor, pues eso es que solo lo sabe la gente que venga del futuro, ¿no? Pero igual no se va a mantener. Y creía Ana que era ella hoy la pesimista. Ya, Morgan, no estás ayudando, yo te esperaba de mi lado. Pero sí, como así un poco por concluir, Sí. efectivamente, desde el Calderón Mágico entendemos las implicaciones políticas y geopolíticas del imperialismo que pueda haber en querer conquistar la Luna, Sí. pero estamos a tope con la ciencia y con la educación científica, y en un mundo en el que las personas tengan una base educativa crítica, profunda y seria, desde luego estaríamos hablando de situaciones muy diferentes a las que vivimos hoy en día, porque no elegiríamos a los mismos lunáticos. objetividad es lo que se llama en nuestra sociedad patriarcal a la subjetividad masculina. Bueno, y os ponemos una pequeña canción. A nuestros amigos que nos escucháis a través de YouTube no la vais a poder escuchar. Vamos a poner Space Odyssey de David Bowie. Y ha llegado la hora de esta sección, Momento Aquelarre, donde abrimos el círculo para compartir pequeños saberes que nacen de la vida real. Un espacio íntimo para aprender, reír y dejar que lo cotidiano se vuelva hechizo. Toma asiento. La brasa está que arde y el poder crece cuando se comparte. Bueno, Ana, ¿qué palabras nos has traído hoy? Pues nada, hoy os he traído dos palabritas y vamos a empezar por una así para un poco distendida y jocosa. Cripsis. En el Cliptory. Cripsis. Es el fenómeno por el que un animal pasa inadvertido a los sentidos de los demás. Como el pulpo que se camufla de sus presas coloreándose con el entorno y es muy difícil de ver. Me gustó mucho porque es como irse a la francesa, pero más fino. Entonces tú estás, por ejemplo, en el... A mí me gusta lo de irse a la francesa, es que me gusta, ¿no? Está mucha gente y en lugar de despedirte, que es todo como mucho rollo, si te quieres así pirar, ¿no? Como en el huerto, por ejemplo, Desaparece. haces un poco de árbol, te quedas así, estás como yendo para atrás y estás haciendo una Tú eres cripsis. cinturón negro en hacer cripsis. Me gusta, sí, me parece menos como, aparte de incómodo para el que lo tiene que hacer, despedirse, es como a los, un poquito como a los chavales ahora que no les gusta, bueno, lo mío, yo creo que a todos, lo de hablar por teléfono, bueno, a lo mejor a Lucía también, que es como... Me pasa. Que es una intromisión, que es como Me pongo súper un nerviosa. corte ahí. Pues mis hijos que no Y hablan por teléfono nunca. Entreno Dice, un poco chico, en voz alta, en plan... y luego ya como que respondo. ¿Ves? Pues es como un poquito parecido. En plan, bueno, a mis Te vas amigos cercanos a lo mejor no tanto, pero aún así es raro, ¿eh? Sí, ¿ves? Yo es que es al revés. Yo soy de otra generación y si tengo que contar algo, que está aquí hablando por él, que lo odio, lo de los audios, esos, los odio. Yo también. Y si me voy a liar con el WhatsApp, que encima escribo fatal, pues prefiero charlar un rato por teléfono. Pues eso también es como menos, hay menos intromisión, ¿no? Te vas ahí, tiqui, tiqui, tiqui. Pues esa, cripsis, ¿eh?
Cuando Muy me oigáis bonita decir, palabra, me voy de bonita palabra. cripsis, ya sabéis lo que es. Y la siguiente palabra, procrastinación. La procrastinación es el hábito de retrasar actividades importantes, sustituyéndolas por otras más irrelevantes o placenteras para evitar el estrés, el miedo al fracaso, el perfeccionismo, la baja autoestima o la ansiedad ante tareas abrumadoras. No es pereza, sino una mala gestión emocional que genera culpa, ansiedad y problemas de rendimiento. Se produce al priorizar la gratificación instantánea, el placer inmediato, sobre metas a largo plazo, a menudo debido a la falta de motivación o interés. Y Morgan nos va a explicar un poco más, porque ello es así, tal y como viene en los libros, lo que es, y nos va a explicar un poco más porque está muy metida Ilumínanos. nos va a iluminar porque está muy metida en Pero ese tema. Lo has definido fenomenal, porque además antes pensábamos eso en la procrastinación más en el aspecto pereza. Y justo lo que tú has leído es muy importante porque constituye una estrategia, aunque sea desadaptativa, de evitación para justo salvarse eso del estrés, de la ansiedad y de tal. Yo, de hecho, lo he elegido como uno de los temas de mi TFM porque en el ámbito concreto de, por ejemplo, la búsqueda de empleo, que es algo que de por sí a todos nos genera un montón de ansiedad, de estrés y tal. Y lo que has dicho tú es falta de motivación y tal, lo que te puede llevar más fácilmente a la procrastinación, pero también es la exigencia de la propia tarea. Cuando una tarea la percibimos demasiado exigente y no nos sentimos con recursos para afrontarla, es mucho más fácil que la evitemos, tratemos de evitarla. Uno de los mecanismos, procrastinando. Pero hay otros, hay también no afrontar, distraerte, disociarte, etcétera. Entonces ahora se empieza a hablar mucho que nuestra sociedad actual, bueno, aparte de generar ansiedad, que eso ya se lleva hablando décadas, pero, o sea, es más propensa a generar procrastinación precisamente por eso, porque vivimos en tal estado de exigencia que es muy fácil dudar de los propios recursos y entonces se hace casi obligado, ¿no? Como válvula de escape, lo que sea. El problema, que tú también lo has dicho, que es un círculo vicioso, porque la ansiedad te lleva a la procrastinación, lo que a su vez te genera más ansiedad porque tú eres consciente de que lo estás evitando. Y hace poco lo escuchaba, o sea, mi ámbito es más bien eso, lo que digo, la búsqueda de empleo y así. Y además me propongo medir miedos concretos, encontrar un cuestionario, ya os contaré, porque me ha parecido muy interesante, se creó y se validó en población española, y habla de miedos concretos ante la búsqueda de empleo, ¿no? Como por ejemplo no encontrar el trabajo bueno, cualquier trabajo decente, no ser lo bastante bueno, no saber hacer un currículum o que tu perfil no encaje con nada, o bien obtener un trabajo que sea demasiado exigente, que te tenga muchísimas horas, salarios bajos, cosa que no es que sean fantasías, que es que desgraciadamente es real. Pero también hace poco escuchaba la procrastinación en el medio creativo, concretamente musical, pero bueno, nos serviría para todo, con la presión inmensa que tienen ahora los creadores para generar contenido constantemente. Entonces hablaban desde figuras, yo qué sé, de la talla de Rosalía o algo así. Ahora mismo creo que te quedas obsoleto enseguida. Entonces, esa presión de crear, o sea, la creación nunca se va a poder producir cuando estamos tensos, cuando estamos angustiados y cuando vamos contra reloj. Entonces, los plazos, ya de por sí, plazos estrictos, y nosotras lo hemos comprobado en muchas actividades, y en la radio mismo o en cualquier cosa creativa, van en nuestra contra todos los plazos que sean demasiada presión, todo lo que sea, claro que continuamente, o sea, cuanto más te fuerzas a ser creativo es que menos te sale, es imposible. Y entonces eso, relacionando con muchas otras cosas que hemos hablado nosotras en programas, es como lo que hablamos de otro modelo de vida. ¿De verdad otro modelo de vida sería posible? Porque tendemos a la velocidad, a la rapidez, sobre todo a la acción. Se premia la acción sobre la reflexión, sobre la propia creación. Entonces tú puedes estar creando y todavía no haber materializado esa creación. Pero aquí, si no tienes nada tangible, no vale de nada. Lo podríamos hasta relacionar, estoy pensando, con lo que hablamos del trabajo reproductivo, que no se valora porque es también difícil de cuantificar o difícil de ver. Entonces, tenemos tanta exigencia de lo visible
que entonces nos generamos nosotros mismos demasiada presión. Entonces me parece importante el matiz ese de procrastinación, que encima uno se culpa porque eso, la pereza, estoy haciendo cosas inútiles, estoy haciendo no sé qué, pero es que nos forzamos a ello. Entonces, mi objetivo final es poner de relieve la importancia de tratar aspectos emocionales, motivacionales, etcétera, y no solo los aspectos teóricos en el caso del empleo, vuelvo a mí, claro, yo he venido a hablar de mi libro. En el caso pues por ejemplo, de cómo hacer un currículum, cómo aprender, o sea, contenidos formativos concretos, y me parece eso, que cada vez hay que poner más el acento en el otro, en aprender a vivir al final, que la sabiduría que se adquiere generación a generación, pues la hemos perdido un poco. O sea, habría que aprender a vivir, aprender a gestionarte. Y bueno, por eso me parece un tema interesante. ¿Y no crees que en la ciudad, viendo de nosotros, en la ciudad fomenta mucho más eso? Que a lo mejor la gente que vive más en pueblos no tiene tanto rollo, ¿no le pasa tanto? A lo mejor. Yo estoy de acuerdo. El problema es que la gente que vive en los pueblos, por la presión de lo que deberíamos querer o y una desear, ciudad pequeña, quiere tampoco irse voy a a los hacer, pueblos. O sea, quiere irse a la ciudad. Sí, sí. Esa es la pena. Que a lo Y mejor, porque no hay trabajo. Claro. No hay trabajo también porque lo que hablábamos también de los modelos anteriores. Hay pueblos que reciben subvenciones por otras movidas que no me voy a meter en ello, y entonces el alcalde de turno o la gente también quiere cosas tangibles. Entonces a lo mejor lo invierte en un polideportivo, en una piscina, en no sé qué, cosas que se ven, y además quiere que sea en su mandato. O sea, no tenemos tampoco visión a largo plazo. Casi ningún ayuntamiento invierte, por ejemplo, en I+D. O en decir, bueno, vamos a inventarnos, vamos a juntarnos todos, o incluso vamos a contratar unos expertos o algo así para generar ideas, para generar trabajo en el pueblo. Es también el sistema, porque tangible. Yo no lo sabía tanto, pero últimamente lo he oído de varias, que tampoco voy a decir que sea así, porque lo que uno oye pues tampoco tiene por qué ser. Que ahora no es que no haya trabajo, porque sí hay trabajo. Más o menos, no es que sea aquí esto jauja, pero sí hay trabajo manual. Y parece ser que los jóvenes, digo los que somos mayores, pues ya poco nos queda, no están enfocados o no se les enfoca o no a ese trabajo manual, trabajo, pues yo qué sé, fontanero, electricista, claro. Montador. Porque está denostado, está depreciado ese tipo de empleos. Y que todos, no sé, muchos es ganar mucho dinero y ser youtuber, ¿sabes? Claro. Pero que si hay trabajo mecánico. No quiero decir, creo que probablemente haya una crisis como más seria que esa y no sea simplemente que los chavales no quieren trabajar. Sí. No que no quieren esos trabajos. Creo que de hecho esos trabajos se están volviendo, como creo que simplemente parece ser que hay trabajo. Sí, yo pensé que un buen filón, pero claro, es que es aprender un oficio, que no lo haces. Ah, ya, claro. Pero yo creo que simplemente, de hecho, mi generación es una generación que prácticamente una mayoría estábamos orientados a ir a la universidad. Y el que no fue a la universidad no es porque supiera que quería hacer una FP, sino porque, pues por motivos diversos, estaban deseando salir del instituto y entrar en el mundo laboral, pero no en profesiones, sino simplemente dejar de ir al instituto. Entonces, bueno, creo que sin más, como que haya habido pues el sistema siendo el sistema y produjo muchísima gente que estaba sobrecualificada en carreras como muy bonitas, pero que no han dado ningún tipo de trabajo a nadie. Y ahora yo sí que creo que de aquí a unos años va a haber como otra vez muchísimas más dedicándose a oficios. En el fondo, pues es que no estaría nada mal, porque además con todo el tema de la IA hay trabajos que se van a perder, pero no son precisamente esos. Claro. O sea, un tío que está... a mí no me parece más degradante o tal estar en tu taller mecánico que estar picando datos, que se van a ir todos a la mierda los que están picando datos. Claro. Totalmente. De hecho, creo que de aquí a unos años... Más enriquecedor mentalmente, además. Justo, no quiero ser yo pesimista, pero de aquí a unos años el sistema se va a ir un poquito al garete y vamos a necesitar saber esas cosas que no sabemos. Y tener un amigo albañil va a ser un tesoro. Ya, otra cosa es que se esté dispuesto a pagarlo. O sea, ahora mismo, el campo. O sea, realmente seguimos necesitando alimentos, pero es que se paga fatal. Claro, ese es otro tema, ¿no? Las condiciones también, de los oficios. Eso me refiero. En concreto a los que se refiere Ana, albañilería, fontanería, electricidad. Es más el trabajo manual, no el agricultor. Creo que también podría ser. Pero es que yo pienso también en el manual.
yo lo sé por mi cuñado, los sueldos no es que no hayan subido, es que han bajado enormemente en los últimos 20 años. En la construcción, Pero en otra serie de todo, cosas. ¿eh? Claro, claro. Claro, pero que depende Absolutamente muchísimo todo. también de las condiciones que se les da a los autónomos. ¿Sabes? Como Sí. que yo sí que creo que se van a poner en valor en 3, 2, 1. No lo sé. Yo sí lo creo. Yo, mira, este verano estaba con una amiga mía en su pueblo. Y es un pueblo de Castilla, pues como tantos pueblos, muy despoblado. Entonces nos poníamos a pensar, tienen poquísimo turismo. O sea, hay otros pueblos cercanos, más o menos, pero aquí poco. Y entonces decíamos, jo, qué pena por lo que decías tú, porque en algunas cosas ella es una enamorada de su pueblo y la vida es mejor. Pero allí, claro, en invierno es durísimo, no hay casi nadie, no te puedes relacionar, o sea, es difícil. Y decíamos, ¿qué se podría hacer aquí para revitalizar? Entonces, una cosa que se nos ocurrió, tienen como un mirador, que yo no sé si era un silo o lo que fuera, y entonces decíamos, jo, imagínate aquí pones un chiringuito de verano, le das trabajo a una familia que pudiera ser del ayuntamiento, o sea, como una contrata. Bueno, nos pusimos ahí como a desparramar. Entonces, ese simple hecho, ayuntamientos es lo que yo decía antes, es como que no se estila repensar nada. Ahora yo he estado en Semana Santa en Marbella, lo mezclo pero tiene algo que ver, porque y la costa es una pura vergüenza. Yo creo que viene de los tiempos de Gil, ¿no? Tú no puedes caminar a la orilla del mar porque está todo parcelado, es propiedad privada. Entonces, además, se han cargado todo el litoral de esa parte. Y alguien me dice, no, pero esto era solo piedra, no había playa. Vale, da igual, pero es que tú podías pasar por esas piedras. Entonces es eso, y los vecinos estaban encantados, es como que les llevó el dinero, les llevó no sé qué. Es lo que digo, que no se valora pensar. A nadie se le ocurre, vamos a invertir, ayuntamientos que tienen pasta, en repensar cómo podemos vivir, cómo podemos hacer que la gente venga, cómo no sé qué. No, lo Claro. que quieren es cosas tangibles, materiales. Sí, lo que pasa es que el tema turismo... Es que están hablando últimamente bastante del turismo de los países, De masas. entre ellos en España. Sí, es una lacra. Es que está basado todo en el turismo. Claro. Y con estas épocas que nos vienen de los recursos fósiles, pues ya no va a haber vuelos low cost, no van a venir los turistas a tal, España se va a ir a la mierda. ¿Por qué? Claro. Porque no tiene otra ni industria ni tiene nada. Entonces, si en un pueblo lo que buscan es que venga el turista, a lo mejor sería otro tipo de... Que yo no quería abrir el melón, voy a ser sincera. Es que es un melón he pensado muy... yo y he dicho... No, lo que pasa es no que sé si a lo es lo mejor me he mejor. explicado mal. No era exactamente atraer turismo, era simplemente que para los propios del pueblo, en vez de irte al otro pueblo a tomar algo, pues te quedas ahí. A la vez estás haciendo como dando trabajo a una familia. A la vez tienes intercambio con otros pueblos. O sea, como que la gente pudiera quedarse, o si ya no se quedan, al menos que fuera más gente, porque es que ni siquiera van veraneantes de Un día los podemos suyos. hablar como Sí, un día hablamos de esto, este tenéis tema. razón. Creo que es un melón Sí, tremendísimo. nos estamos ahí... Sí. Sí. Sí, no es por cortaros, no es por cortaros. Sí, no. Es que iba a meter yo ahí y digo... Sí, mejor, no lo voy a hacer. mejor cortarnos. Era de lo de la procrastinación, Sí, yo también. solo pensando Hemos en que la derivado de ciudad ahí. de tal de rapidez, no estaba pensando en que en el pueblo están despoblados y que tienen, sino que es verdad, yo es por Diana, que vive de Alicante y me viene y me dice, también es que es muy así, ¿no? Pero, aquí en Madrid, pero qué horror, si estáis todo el rato corriendo, ha estado 4 días, y se ha ido corriendo. Y vive en un pueblo al ladito de Alicante, o sea, tampoco es que viva ahí en Castilla, ¿sabes? En el campo. Está tan contenta. Y dice que es otra cosa. Mi amiga Elisa me comenta algo similar, Está que también se ha tan tenido contenta. que ir a vivir a la ciudad de Alicante. No está trabajando, que también, pues vete tú a saber si hay menos pero trabajo, pero la gente lleva otro ritmo. vive de otra manera, está Claro. más a gusto. No, yo lo relacionaba. Era solo eso. Yo lo relacionaba porque con tu pregunta, que digo, efectivamente, yo creo que la vida esa es menos estresante y por tanto deriva menos en cosas, pero sí también creo que a veces lo tenemos idealizado porque la realidad es que esa vida tampoco la pueden llevar. O sea, sí, sería ideal, pero es que realmente hay No, sí, está muchísimos claro. pueblos que no pueden. Si, no por hay pueblo, eso. si está despoblado. Eso es. Y también hay pueblos que les va bien, ¿eh? Como que tiene movimiento, tiene juventud, como que hay un poco de todo también. Ya, pero siguen, en cuanto les va un poco bien, yo creo que eso, que tienen idealizada la vida de la ciudad, con lo cual la prisa, el ruido, etcétera. No lo creo, ¿eh? Como que yo conozco creo gente que joven sí. que no quiere salir del pueblo y que está en el pueblo y está chill. Conozco un poco de todo. Bueno, para nuestra amiga Josefa y nuestras amigas melómanas, creemos que se dice así, os ponemos Walking on the Moon de Police. Nuestros amigos que nos escucháis a través de YouTube, pues os lo perdéis.
Convendría distinguir entre lo accidental y lo estructural. Lo accidental irrumpe inesperadamente, un accidente de tren, una riada, una tragedia concreta, y conmueve porque tiene fecha y nombres propios. Lo estructural, en cambio, es el entramado que distribuye riesgos y oportunidades mucho antes de que ocurra el desastre. Riesgos y oportunidades que ya sabemos, desigualmente repartidos según la clase social. La violencia estructural se produce cuando el sistema distribuye injustamente esos riesgos y cuando reduce de forma persistente las posibilidades de vida de una parte de la población. Lo accidental estalla, lo estructural gotea. Y sin embargo, suele ser lo segundo lo que explica por qué siempre son los mismos quienes aparecen en la lista de víctimas. Y después de estas duras palabras de nuestra compañera Ana, llegó el momento en que el ruido se apaga. Bajamos la voz, acercamos el oído al fuego y dejamos que las palabras se posen despacio. Textos que no explican ni convencen, solo acompañan, abren grietas suaves y nos recuerdan algo que quizá habíamos olvidado. Recíbelos como un susurro junto al fuego, sin prisa, sin juicio. Esto es Susurros de Tinta. Antes de proceder a la lectura, queremos haceros una aclaración, y es que los personajes que van a aparecer en el siguiente relato no son personas ni criaturas conocidas, sino más bien entidades abstractas, con lo cual no podían tener un nombre al uso, y los vamos a representar con letras griegas. 2000 después de Cristo, cronología de la Tierra, un relato de L.G. Morgan. Habrá que decidir, dijo la entidad denominada Alfa. Muy bien, propongo una votación para evitar más dilaciones, aprobó la entidad llamada Omega. De acuerdo, fueron asintiendo las demás. Una última cuestión, reclamó Kappa, el miembro del consejo que había sido primera en llegar. ¿Qué número hace el último Mesías que hemos mandado? Lo digo porque, como sabéis, para los seres humanos todo lo que tiene que ver con lo que llaman numerología adquiere una importancia enorme. Podríamos ocuparnos de que fuera algo simbólico. El último Mesías era el 1313, contestó Sigma, que para la mayoría de culturas terrestres es un número que se asocia con catástrofes o cambios drásticos. Por si eso no fuera suficiente, están a punto de alcanzar, según su cronología mayoritaria, una fecha de simbólica cifra. Sí, todos somos conscientes de cuánto les gustan los conceptos redondos. Una vibración de regocijo recorrió la onda de energía que aglutinaba, a su vez, las energías de las entidades en esa formulación de sus esencias. Es decir, concluyó Omega, que están preparados para que ocurra cualquier cosa. En realidad, se recordaron todos en el silencio de sus mentes, no es que aquello tuviera mucha importancia, pero iba a ser más divertido si jugaban según las reglas previstas, para que los sujetos pudieran ir anticipando riesgos y resultados. ¡Ups! De nuevo se les colaban conceptos humanos. ¿Tanto les había marcado esa dimensión en concreto? Era desde luego uno de sus lugares de recreo favoritos, y aunque primitiva, una escuela que a más de una le había reportado interesantes conocimientos, pero era curioso constatar hasta dónde llegaba su influencia. Precisamente se encontraban reunidas en ese ahora y ese aquí para decidir sobre el destino de aquel continuo espacio-tiempo que llamaban universo. Lo que es, les dejaba hablar a su antojo. Estaban ya tan evolucionadas y tan cerca de fundirse con el alfa y el omega. Las ventajas eran numerosas, habían repetido todas. Las enseñanzas derivadas del típico fin del mundo eran infinitas, en cualquier estado del ser que pudiera darse. Habían podido comprobarlo varias veces en distintos mundos. La evolución de las almas se saltaba varios pasos con experiencias tan esclarecedoras, que hacían tanto por la toma de conciencia sobre lo importante y lo irrelevante. Mi voto es, dijo Sigma, interrumpiendo de este modo los impulsos eléctricos que configuraban el pensamiento de todos ellos. Fin del mundo. El mío también, apoyó otra entidad llamada Omicron, que había permanecido inactiva instantes antes. Opino igual, se añadió otra voz, la de Lambda. Totalmente de acuerdo, opinó Alfa. Pues a mí me gustaría esperar un poco hasta estar segura, opuso Omega. Quizás si escucháramos más opiniones, alguien que tenga experiencia de campo más reciente, que pueda aportar datos de última hora, como se dice en la Tierra. Omega siempre resultaba demasiado humana,
sintieron las restantes entidades. Era algo que debía trabajar sin duda, o la contaminación de las criaturas llegaría a ser irreversible. Podríamos llamar a algunos mesías de las eras recientes, sugirió Capa, que albergaba también ciertas dudas y prefería no precipitarse. Por mí no hay inconveniente, se sumó Delta al debate. Tenemos tiempo. Hicieron fluir energía y partículas entre ondas electromagnéticas de nivel alfa. En un continuum simultáneo, otras ondas fueron sumándose a la principal, hasta engrosar un movimiento cíclico de periodo variable que quedó inmóvil al alcanzar su forma definitiva. Las explicaciones eran innecesarias, todas eran parte del todo global. Tenían acceso a la energía mental del compuesto simultáneamente. Omicron interrogó en nombre de todos a uno de los entes de reciente incorporación, el llamado Richard Bach. En su última encarnación, cuando aceptó la tarea de Mesías, número 1313, el cuerpo de Bach aún permanecía en la Tierra, pero su espíritu había logrado durante el sueño acudir a la llamada que le había convocado. Te hemos reclamado, explicó Gamma, porque necesitamos disponer de tus conocimientos y experiencias recientes para terminar de dilucidar la cuestión que nos ocupa. Acabar o no con el campo de entrenamiento que llamamos Tierra. Bueno, en realidad lo que se ha planteado es incluso más amplio. Hemos pensado acabar con toda la dimensión espacio-tiempo conocida como universo. Lo sé, contestó el llamado Bach. Todo lo que puede serviros de mi conocimiento está a vuestra disposición. ¿Y cuál es tu opinión entonces? Sabéis que tengo cierto apego especial a la forma temporal de vida que estamos tratando. Siempre me ha resultado útil y en algún caso incluso placentera y divertida. Pero mi opinión sobre el futuro de tal dimensión coincide con la vuestra. Creo que la capacidad de este mundo para seguir instruyendo entes eternos se ha vuelto muy limitada. Me apoyo en los resultados visibles que arrojan las almas que vienen de vuelta. Cada vez más, solo los espíritus más primitivos deciden probar fortuna en este campo de entrenamiento. Sin embargo, continuó Bach, fiel a mi misión, he hecho todo lo posible por transmitir algo de la verdad, aunque me temo haber fracasado. Los humanos son incomprensiblemente crédulos ante un montón de necedades, pero parecen completamente impermeables a la voz de la esperanza y de la verdad. En general, reflexionó en ese momento, creo que son más afines a los mensajes angustiosos y catastrofistas que a los otros. Así pues, si lo que queréis de verdad es sacudir conciencias y favorecer los crecimientos espirituales, lo mejor sería hacer algo en plan hecatombe u holocausto multitudinario. Allí les gustan los gestos llamativos y los sufrimientos atroces. Sus almas responderán sin duda, afirmó con rotundidad. Sí, sabemos de las gestiones que llevaste a cabo para transmitir lo que tenías encomendado, dijo Epsilon. Intentaste explicarles con tus libros todo lo que debían saber. Original, sin duda, la forma de presentarte. Gracias. La entidad Bach sintió la satisfacción del perfecto entendimiento en el seno de la mente colectiva. Tomé la decisión de presentarme como escritor porque, en la época terrestre en la que me tocó encarnarme, la comunicación de masas era, bueno, lo sigue siendo, un instrumento imprescindible para alcanzar el máximo auditorio. Podría haber elegido también el papel de periodista, claro, pero creí que un escritor, al tener más prestigio, sería más efectivo para la consecución de mis fines. Primero probé, siguió explicando, con Juan Salvador Gaviota, para explicarles la verdad de las cosas. Pero vi que resultaba demasiado metafórico. Sí, corroboró Epsilon con tono pensativo. Parece increíble, pero al encarnarse, la mayoría de los espíritus pierden por completo la intuición y el ingenio. No son capaces de comprender más que los aspectos superficiales y aparentes de la realidad, cualquier realidad. Puede deberse a las leyes de transformación, emitió algo parecido a un suspiro mental. Quizá sean inevitables esas pérdidas, reflexionó, al pasar de un estado energético a otro basado totalmente en leyes físicas, definido por el tiempo y el espacio. Las entidades mostraron su conformidad con la hipótesis. Además de lo ya dicho, continuó Bach tras un instante, el asunto se complica siempre todavía más debido a que, en general, las formas humanas no recuerdan nada previo al nacimiento. Todos los seres humanos creen firmemente que lo son. Mi caso, como el del resto de Mesías, era distinto porque ya me había encarnado allí unas cuantas veces antes. Por eso yo no olvidé nada. En todo momento fui consciente de lo que era. Pero como iba diciendo, elegí para la transmisión el medio concreto que pensé que gozaba de más posibilidades de éxito. Libros y libros. Y como el mensaje de las gaviotas no pareció llegarles, lo intenté de otras formas.
Sin mucha más suerte, he de decir. Pues con ilusiones se lo pusiste tan claro como era posible, trató de consolarla Alfa. Al menos sin revelar lo que tenemos prohibido y que todos hemos aceptado. No nos mostraremos en otra naturaleza que la de la dimensión donde existimos en cada momento. En tu libro trataste de explicarles la verdad, que el universo no es más que una ilusión, que puedes expresar allí la realidad si lo deseas, pero que no es la realidad misma, y que el objetivo de la vida es ser feliz. Sí, aprender y divertirse, se lo dijo muy claro. Intervino Epsilon, que parecía saltar de incontenible energía. Somos las nutrias del universo, les dijiste. Eso fue realmente bueno. Emitió el equivalente de una sonrisa satisfecha. Que la auténtica familia no es de sangre, que la criatura espiritual que llevas dentro te guía por la vida, que si justificas tus limitaciones las tendrás... Pues no se enteraron de nada, zanjó Richard, desanimado. O si acaso, unos pocos. Tal vez si hubieras intentado una cobertura más tradicional, comentó Psi, dentro de la mente colectiva. Algo más del estilo del visionario convencional. Ya entiendo, respondió Richard Bach. Más como el Mesías llamado Jesucristo. Milagros, multitudes alrededor, mensajes orales y en vivo, y una muerte espectacular para que te recuerden. Me lo planteé, no creáis, pero pienso que en esta época no hubiera dado resultado. Hay sectores importantes muy escépticos respecto a mensajes de este tipo. Las religiones no tienen en estos momentos muy buena prensa. Además, intervino entonces Tau, que llevaba tiempo inactiva. No olvidemos que Cristo tampoco logró transmitir lo que se proponía. En su tiempo solo le entendieron de verdad unos pocos, y aun esos fueron barridos con el paso del tiempo por las corrientes mayoritarias, que acabaron con cualquier resto de significado que pudiera quedar en el mensaje primitivo. Solo dejaron lo del pecado, la penitencia y esos gestos extremos y vacíos que fascinan a las multitudes. No tengo que incidir, supongo, en las guerras santas que se montaron después, la quema de brujas y herejes, las excomuniones a los que se atrevían a decir una palabra en contra. Creo que el enfoque místico, filosófico no da resultado allí. Tal vez fuera distinto si hubiéramos probado otro. Oh, pero ya lo hemos hecho, contestó Fi. Que se manifieste, por ejemplo, la entidad llamada en la Tierra Julio Verne. Estoy aquí para lo que deseéis, contestó Verne. Pongo la experiencia de mi última reencarnación a favor de debate. En primer lugar, he de dejar claro que yo me inclino también por la solución final que se ha propuesto. Coincido con Bach en el valor mediático que tienen en la Tierra las catástrofes. Y también, por qué no reconocerlo, por simple diversión. Me encantaría contemplar en el universo un cataclismo colosal que acabara con todo. El deleite les sacudió a todas como si fueran ecos finales de ese pensamiento. ¿Habéis pensado en las posibilidades que se nos abrirían entonces para diseñar de nuevo cualquier otro mundo que sustituyera a este? Pero en fin, la decisión será de la mayoría. Mientras, y por si sigue de algo, contestaré a la pregunta sobre el tono de mensaje más efectivo. Yo, al contrario que Bach o Cristo, o que Mahoma o Buda, que optaron por la cierta reverencia que despista lo divino, enfoqué el asunto con otro lenguaje y otras perspectivas que no eran, según creo, ni filosóficas ni trascendentales. Y el resultado fue el mismo, incomprensión total. En el mejor de los casos fui ensalzado por mi enorme imaginación y gran ingenio. En el peor, me tomaron por un loco visionario, pesimista en mi concepción de un futuro regido por el dinero y la esclavitud tecnológica. He llegado a pensar, suspiró con pesimismo, que sea la época que sea, el mensaje que llevamos los mesías choca siempre con lo que la mayoría del mundo piensa o imagina. Vamos contracorriente, hay que asumirlo. A ver, que no es que yo me queje, solo pongo de relieve las dificultades de la tarea, y hay que reconocer, eso sí, que las pocas almas que logramos convencer experimentan un gran avance, pues cuanto más minoritario es el camino que se elige, más posibilidades de crecimiento hay. Si permitís otra opinión, se dejó sentir otro ente recién llegado. Es que pasaba por aquí y no he podido resistirme a la discusión. Era la entidad llamada en la Tierra Billie Holiday. Solo quería aportar, en apoyo de lo que dice Verne, que mi manera de hacer llegar los mensajes fue también distinta,
pero adecuada a la época y entorno social que elegí para mi inmersión. La música arrastraba multitudes entonces. Rompimos con todo, renovamos la escena artística, con el mismo resultado global que apunta Jules. Unos pocos reaccionan, sí, la música les hizo conectar con áreas de sí mismos que desconocían, pero el radio de influencia resultó demasiado escaso. Tampoco es que eso me frustre mucho, ¿eh? La energía onduló sinuosamente. Siempre he tenido claro que el verdadero objetivo de nuestras misiones es mostrar las infinitas posibilidades que existen. No tenemos que salvar a nadie. Cada uno es libre de arruinar su vida o de ser un perfecto o un ser humano feliz. O tener una vida plagada de éxitos o de sufrimientos atroces. En fin, my darlings, que solo quería ponerle un poco de variedad al tema. Seguid con lo que estabais haciendo. En ese momento se hizo presente una subida de energía en un punto de la onda que formaban todas, y se hizo patente una entidad que aún no había intervenido. Se trataba del ente que una vez fuera el Mesías número 50, el Buda. Quería intervenir en este punto, se presentó, por añadir, como Billy, otro punto de vista distinto a los que se están manejando. Avanzó ya, eso sí, que mi conclusión final va a ser la misma que ya han planteado los demás. Creo que este mundo ha agotado su capacidad para progresar y servir de enseñanza a las almas que están en el ciclo de la evolución. Hace tiempo que avanza en círculos y, salvando los cambios aparentes, no se muestra distinto del que había en mi tiempo. Yo también, afirmó el Buda, traté de hacerles entender los pasos a seguir para progresar y alcanzar la felicidad, que alguien llamó nirvana, no sé por qué. Tienen unas manías con los términos. En realidad el nirvana es la ausencia de sufrimiento y de deseos, y todos sabemos que la felicidad no puede ser la falta de nada, sino todo lo contrario, la culminación de lo que se es. Pero dejando de lado aspectos tan metafísicos, creo que podemos afirmar que el hoy de la Tierra no difiere, en cuanto a pensamiento y nivel del espíritu, del ayer que me tocó vivir. Sea pues llegada la hora de poner punto final a este continuum, que fue creado para un fin que no ha cumplido. Pues parece que todo apunta en la misma dirección, resumió Psi. ¿Algún otro aporte? A mí me gustaría añadir algo. Se sintió la presencia del Mesías número 25. En la tierra, la reina egipcia Hatshepsut, único faraón mujer de la historia del imperio. También estoy de acuerdo con la solución final. Solo quiero opinar sobre la forma de hacerlo. He de haceros notar una cuestión. Cuando yo vivía en la materia la primera vez, no fui consciente de mi encarnación. Mi misión consistió en transmitir el mensaje con hechos. Yo me sentía impelida a obrar según mi propio convencimiento e intuición, aun en contra de lo establecido, y mi vida terrestre misma fue el mensaje que transmitir. Por ello sé lo que pueden sentir todas las almas que se encuentran en el espacio-tiempo-tierra. No recuerdan que todo es ilusión. Por tanto, se toman con gran dramatismo los acontecimientos que les suceden. Sufren, temen y se retuercen en agonía entre la tristeza y la muerte. Pongamos fin a su mundo, sí, pienso lo mismo, pero advirtámosles antes. A mí me parece bien. Aportó su granito de arena el llamado Mesías número 105, en la tierra Maimónides. Mandemos señales, grandes signos. Estoy seguro de que será tarea fácil. Recordad lo que ocurrió antes del año 1000 después de Cristo, cronología mayoritaria de la Tierra. Una especie de histeria colectiva en muchas partes del mundo, impresionante para la época, expresó satisfacción. Imaginad lo que se podría hacer ahora con la facilidad de comunicación que existe. Se aproxima de nuevo el fin de otro milenio y el terreno está abonado. Todas sus teorías del milenarismo les hacen esperar con temor el año 2000. Es un temor ancestral acerca del fin del mundo. Hasta los más racionales albergan en su interior resonancias del terror común. Si mandamos signos que cumplan los tópicos y animamos los actos dramáticos que ellos mismos llevarán a cabo, sin duda... Perdonad una interrupción, intervino Bach. Es necesario que regrese a mi cuerpo, si no, lo perderé irremediablemente. Me sumo a la decisión que toméis y a la forma que os parezca mejor. Eso sí, no quiero conocer más detalles. Aguardaré con impaciencia y emoción lo que se os ocurra. Había decidido tener esta vez una muerte sencilla y discreta, pero creo que de este modo todo será más ameno e ilustrativo. En una partícula de tiempo, la entidad Bach dejó de estar operativa y desapareció de sus conciencias. Reanudaron el debate como si nada. Recapitulemos. Se agitaron las micropartículas de gamma. Todos estamos de acuerdo, es hora de obrar. Empecemos, pues, a divertirnos. ¿Qué deseáis?
Lo primero ha de ser mandar cometas, actuó la entidad Kappa, poseída ahora de energía. Siempre anticipan desastres. Mejor muchos, que sea algo realmente significativo. Y hubo grandes signos en el cielo. De la mañana a la noche se dejaron ver radiantes cometas y estrellas fugaces, y el firmamento estalló en cascadas luminosas nunca vistas, y hubo colores inesperados donde siempre había habido azul tranquilizador, y nadie comprendía lo que estaba pasando, como si una aurora boreal enigmática y colosal se hubiera adueñado del techo del orbe, y los instrumentos de medida se averiaron, y los científicos sufrieron colapsos y apoplejías, y no hubo ya nada estable. Ahora hagamos algún prodigio con el agua, dijo Kappa. Conocéis el poder que alcanza como señal, sus referencias históricas. Hagámosles recordar las aguas del Mar Rojo, separándose para dar paso a los israelitas, a Jesús andando sobre las aguas, o algunos de los mitos más famosos, Poseidón o Neptuno reinando en las aguas, el triángulo de las Bermudas tragándose barcos y aviones. Y los mares se alzaron en grandes olas, y muros vítreos se elevaron sobre el horizonte en todas las costas, y esperaron tsunamis que barrieran la tierra. Pero eso no sucedió, y el temor creció aún más ante lo incomprensible, y a nadie que supiera se podía preguntar. Eclipses, añadió Psi. Donde haya luna, provoquemos un eclipse de luna, y donde haya sol, de sol. Tienen misteriosos significados desde la antigüedad, se dijeron realimentándose todas las entidades. Y hubo fenómenos que los astrónomos no habían anunciado. Nadie tenía gafas adecuadas para presenciar los ocultamientos solares. Muchos se los perdieron sin más, ocupados en quehaceres que no dejan tiempo para mirar al cielo. Los pocos que, avisados por la repentina oscuridad, trataron de ver qué pasaba, no dieron con ninguna explicación. En los países de la cara oscura nadie se fijó especialmente en la luna aquella noche, y el tema eclipses fue poco o nada efectivo allí. Plagas, sin duda, aportó Delta entonces, sin permitirse caer en el desánimo. Eso siempre funciona. Y hordas de langostas cayeron del cielo, y los ríos se tiñeron de sangre, y las cosechas se calcinaron en los campos, al parecer por combustión espontánea. Y horribles tormentas surcaron los cielos, pero no llovió agua, sino ranas y mosquitos. Y las personas se cubrieron de un curioso, aunque inofensivo, sarpullido. Y los animales salvajes salieron de zoos y sabanas, de parques temáticos y circos, para invadir las calles de las ciudades y los campos de las urbanizaciones. Y trompetas, añadió Psi ya en éxtasis. Siempre me han parecido muy significativas las trompetas del juicio. ¿Me permitiréis, no obstante, una leve modificación? En aras de la creatividad. Y como Psi siempre había sido el más peculiar de todas ellas, le concedieron su pequeño capricho. Y el aire trajo entonces el estruendo apoteósico de música que resultó sorprendentemente conocida. La trompeta de Louis Armstrong, el saxo glorioso de Lester Young y la perfecta y jazzística dirección de Lady Day, que arrastraba con elegancia infinita las hermosas palabras de Blue Moon, mientras una enorme luna llena azul cobalto se destacaba sobre todos los horizontes. En la tierra, Richard Bach alzó la cabeza y negó repetidamente, chasqueando los labios. Eso no se iba a entender, pensó. Un humorístico fin del mundo no entraba en los esquemas de los seres humanos. Él lo sabía bien. Uno no se tomaba la destrucción y la muerte como si fuera una broma. Parecía al fin y al cabo que las entidades cósmicas habían perdido la conexión con sus antiguas encarnaciones. Miró a su alrededor y percibió terror y desconcierto. Luego vio resignación y desesperanza. Y por último, acciones sin rumbo ni pensamiento, un rebaño que se ponía en marcha sin saber por qué ni hacia dónde. Y Richard Bach perdió la esperanza. Y entonces, los seres humanos, desconcertados, supieron que algo extraño, algo distinto a cualquier cosa que hubiera sucedido nunca, estaba pasando. Y un éxodo se formó desde cada punto habitado en dirección a los centros de las grandes ciudades. Y ríos de gente cubrieron cada camino y cada acceso, colapsando todo, y cada hueco libre fue ocupado por personas y animales en movimiento. Entonces, las entidades que observaban con sus mentes cuanto acontecía en la tierra sintieron que todo estaba bien. Y sus auras se agitaron y se aceleraron contagiándose movimiento y actividad. ¿Qué falta?, se interrogó Alfa con emoción. Necesitan algo más definitivo, más concluyente.
El temido efecto 2000, se respondió a sí misma, del que tanto se ha hablado en los últimos tiempos. Ya que sabemos cuánto aprecian sus máquinas, los terrestres, y cuánto han llegado a depender de ellas, hagámoslo a lo grande, el apocalipsis de la tecnología. Allá vamos. Y todos los sistemas fallaron, y los ordenadores murieron sin un suspiro de advertencia, y el mundo se apagó, y ya ninguna máquina, sencilla o compleja, funcionó nunca más, y hubo grandes lamentos e innumerables gemidos de consternación, y se lloró por las pérdidas como si de seres humanos se tratase, y las muchedumbres alcanzaron en todo el mundo las sedes de los gobiernos, y empezaron las luchas y los tumultos, y fueron rescatadas todas aquellas armas que no precisaban de asistencia tecnológica, y unos contra otros lucharon, sin distinguir al final amigo de enemigo. Y hubo también frenéticas oraciones y orgías multitudinarias de desenfreno nunca visto, y suicidios en masa y penitentes desquiciados. Richard Bach, espectador desde la tierra, alzó la vista de nuevo al cielo, encaramado sobre la cima plana de una colina, donde había llegado horas antes con su pequeña avioneta, y contempló con los ojos de su espíritu un más allá que sólo él sabía a ciencia cierta que existía. Esta vez no había precisado planes de vuelo aprobados ni indicaciones de ningún controlador aéreo. Sabía que este vuelo iba a ser el último. Su avión había sucumbido como todo lo demás. Miraba en la distancia, era de día, el enjambre de personas que se desplazaban por cualquier camino de los que abarcaba la vista sin un destino definido, y percibió su angustia y su terror, su desconcierto. Sintió lástima por ellos, aunque todo era solo ilusión. Qué fácil era olvidarlo. ¿Cómo llegaba a sentirse uno sumido en la situación, sumergido en la profundidad de la desgracia, atrapado en medio de acontecimientos que creemos externos? Y sintió una punzada de duda. ¿De verdad era aquella la manera? Llegó el final. La entidad Gamma parecía haberse contagiado de la gravedad del destino que habían otorgado al planeta azul. Ni la agitación más mínima turbaba su esencia. Todo su ser se hallaba inmóvil, como si la vida la hubiese abandonado. Pongamos de una vez término a la tarea y que las almas recobren al menos la conciencia de lo que son. ¿De qué sirve prolongar la agonía? ¿Prolongar? Se extrañó Psi. Pero si el apocalipsis entero no ha durado ni día y medio, según el cómputo de la Tierra. Menos tiempo hubiera sido una absoluta chapuza. Cometas juntándose con los mares alzados, eclipses a ritmo de jazz o eclipses de lunas azules. Mejor no lo podíamos haber hecho, creo yo. Solo queda destruir el resto de la galaxia. Hay que acabar con todo lo que ellos creen que existe. Es inevitable, corroboró Phi. Hay que llevar la función hasta sus últimas consecuencias. Propongo algo así como el Big Bang, pero a la inversa. Lo último de lo que tendrán conciencia como seres humanos es de un instante infinitesimal de luz cegadora y calor abrasador. Y después la nada, o el todo según se mire, porque habrán vuelto a ser, libres de la envoltura engañosa de la encarnación, y nos reiremos todos y comprenderán el sentido del espectáculo fin del mundo que les hemos servido. Y la Tierra se vio sacudida por fuertes temblores, y sonidos espeluznantes llegaron transmitidos desde la atmósfera como el eco en un universo cada vez más vacío de los estallidos planetarios. Y comenzó a verse un foco de luz mucho más ardiente y luminoso que el sol. Richard Bach sintió la tierra agitarse bajo sus pies. Se tapó los oídos, ensordecidos por los estruendos que anunciaban explosiones lejanas. Y luego miró al firmamento, sobrecogido a su pesar ante la inmensidad del abismo que se cernía sobre ellos. Había llegado el momento. Solo quedaba aceptar el fin y disfrutar del espectáculo. Pero un momento, ¿qué era aquello? ¿Cómo habían conseguido? Grupos de personas habían detenido su ciega marcha inesperadamente. Se habían salido del camino que dibujaba el principal río humano y, apoyándose los unos en los otros o llevando en andas a los más débiles, improvisando camillas o empujando cualquier cosa que tuviera ruedas, se dirigían a los campos y a los bosques. Bach afinó su visión y proyectó su mente a diferentes rincones del globo donde vivían distintas versiones de lo que ahora contemplaban sus ojos, a los pies de la colina o donde estaba su cuerpo físico. Viajó con sus sentidos más profundos, observando lo que hacían las criaturas humanas
que hasta hacía un par de días habían sido su misma especie y sumergiéndose en sus mentes y en los latidos profundos de su sangre y su memoria. Y lo que vio le dejó maravillado. Vale, sí. Sabía que estrictamente estaba haciendo trampas, utilizando facultades que no correspondían a su encarnación presente. «¿Pero qué coño?», dijo en voz alta, con su mejor acento californiano. «Me acojo al comodín del libre albedrío». La gente, grupos numerosos, comunidades enteras, regresaba a la tierra, volvía a buscar refugio en cavernas y grutas o se tumbaba en la hierba a mirar las estrellas por última vez. Buscaba a sus seres queridos, abrazaba a sus amigos, a sus animales, sus recuerdos, y se preparaban para hacer frente a la muerte irreversible, juntos, unidos, olvidada por fin cualquier diferencia, comprendiendo en el estertor de la civilización lo que muchos no habían sabido ver en los tiempos de bonanza, distinguiendo de pronto lo urgente de lo importante, lo perecedero de lo inmortal, lo accesorio de lo que nos hace realmente humanos. Todas las entidades se hallaban completamente arrobadas y absortas en la percepción de los últimos momentos de la dimensión llamada universo, cuando se dejó sentir, en la inmensidad de su pensamiento, el eco de la presencia del ente Richard Bach. Un momento, deteneos. Esto no puede acabar así». Solo un esfuerzo colosal de sus voluntades permitió a las entidades volver su atención al requerimiento del recién llegado. ¿Qué pasaba ahora? Ninguno daba crédito a la petición. ¿Qué ocurría con Richard Bach? ¿Acaso los últimos momentos de su vida mortal lo habían trastornado? «Lo he comprendido todo», explicó Bach, con un tono de urgencia muy poco propio de un ente eterno. «Sería contravenir los principios más básicos del plan. No podemos hacerlo. No es nuestra elección», insistió, «sino la suya. ¿Es que no lo veis? Dejadme mostraros», suplicó. Entonces proyectó en la mente colectiva todos los detalles y las imágenes recogidos en la tierra, que habían pasado desapercibidos al resto ante la aterradora inmensidad y la magnificencia de la que eran espectadores. «Cada cual debe escoger su destino, ¿no es así?», continuó Richard, «y escribe su vida terrestre, aunque no lo sepa conscientemente, como si fuera el guión de una película. Luego se sienta en la butaca, con las palomitas y tal, y a disfrutar. Da igual drama o comedia, peli de terror o fantasías animadas, todo vale, porque todo sirve para enseñarles algo, para pasarlo bien. Eso quiere decir que el fin del mundo no puede ser cosa nuestra, tienen que decidirlo ellos. Nosotros se lo hemos servido en bandeja y os lo aseguro, yo que lo he visto, ha sido algo grandioso, pero no ha de ser su condena, sino su oportunidad. Propongo», expresó con toda la firmeza de la que fue capaz, «que les concedamos una moratoria. Se la han ganado. Han respondido, han resistido. Hoy algunos se han atrevido a desafiar la determinación del destino, eligiendo por sí mismos cómo quieren vivir su final. Yo propongo», concluyó, «que los dejemos salvarse, que el universo dure aún un poco más y que si tiene que extinguirse sea porque lo decidan ellos con sus actos». Unos instantes de absoluta quietud siguieron a la formulación de ideas producida por Bach. Luego los pensamientos volvieron a fluir y se fusionaron y cobraron forma e intensidad. Las ondas mentales de la entidad gamma resumieron sin palabras el mensaje final que resultaba de aquello. Que así sea. Pues nada, amigas, como siempre, ya cuando llegamos al final del programa voy con mi consejito. Cuando alguien te diga que algo no se puede hacer, recuerda que está hablando de sus limitaciones, no de las tuyas. Bueno, chicas, pues ya podéis abrir los ojos y regresar a la realidad cotidiana, aunque seguramente, y nos gustaría, un poco más enriquecida. Y esto habrá sido todo por hoy. Nos volveremos a encontrar en la próxima hoguera.